Hola, este es el video respuesta al reto de Matemagia de Quantum Fracture. Resolveré los 6 ejercicios. Bueno, empezaremos con el primero. Y aquí está, ese es el desarrollo que hace. Empieza igualando menos 20 igual a menos 20. Luego descompone esto en dos restas diferentes, pero que son completamente equivalentes. Posteriormente le suma 9 medios al cuadrado en ambos lados, y como en ambos lados te queda un binomio al cuadrado perfecto, lo podemos factorizar. A ver, para ver el error, lo que yo hice fue ver primero la gráfica de lo que viene siendo x cuadrada. En este caso podemos observar que por ejemplo aquí en 4, nosotros tenemos menos 2 y 2 como valores que a la hora de elevar al cuadrado nos dan 4. Sin embargo, la raíz cuadrada es una función que solo está definida en los números positivos. Bueno, antes que nada me gustaría recordar algo, y es más o menos lo que son las funciones. Y es que una función no es más que, a grosso modo, una relación que existen entre dos conjuntos. Por ejemplo, yo tengo el conjunto A y el conjunto B, y esa es una función. En este caso tenemos nosotros la función x cuadrada, y el conjunto A serían todos los números desde menos infinito hasta infinito, y como conjunto B solo serían los números de 0 hasta infinito, que serían el eje x y el eje y, básicamente. Bueno, el eje y no va restringido a los números positivos. La función raíz de x tiene la cualidad de que es la función inversa de x cuadrada. ¿Eso qué significa? De que a la hora de que nosotros hacemos la composición de la función de g, siendo f x cuadrada y g raíz de x, nosotros vamos a tener que esta composición va a ser igual a x. Básicamente lo que dice es lo que estoy tratando de decir es que si yo le saco la raíz a algo que esté elevado al cuadrado, me va a dar lo mismo que lo que yo estoy elevando al cuadrado. La razón por la que lo estoy viendo de esta forma es porque si nosotros podemos ver la composición de funciones de la siguiente manera, también viéndolo como una relación entre conjuntos. Nosotros tenemos el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y entonces vamos a tener la función que va a ser f y la función que va a ser g. Bueno, a ver, en este caso, así sería de forma correcta para seguir la notación. Ahí está. Como dije hace rato, el dominio de la función raíz de x solo está limitado a los números positivos, y el dominio de la función x cuadrada está limitado a los números tanto positivos como negativos. Sin embargo, a la hora de que nosotros estamos haciendo esta composición de funciones, hay que tener en cuenta tanto el dominio de cada función como el hecho de que de que ambas son que son inversas entre sí. Esto nos deja con la siguiente observación, y es de que si yo hago g compuesta de f de x, sería una función que va de aquí a acá. Pero como nosotros dijimos que x cuadrada y raíz de x son funciones inversas, también nosotros es como si nosotros
tomáramos G compuesta de la inversa de G, que esto va a ser igual a X siempre. Entonces, esto es muy importante, ya que como nosotros vimos hace rato, la función x cuadrada nos da valores tanto en -2 como en 2. Sin embargo, a la hora de que yo quiero sacar la inversa, aquí la composición también es la inversa. Eso significa que nosotros no podemos, no nos podemos regresar de 4, no sabemos si nos vamos a regresar a -2 o a 2 a la hora de que le estamos sacando la inversa. Por eso, a la hora de que nosotros definimos el dominio de la función raíz de x, solo lo definimos a los números positivos. Y en el momento en que nosotros estamos sacando esta raíz, en el fondo nosotros lo que estamos sacando es sacarle la raíz a dos números diferentes, que es 0.5 y menos 0.5, que también lo podemos ver como un medio o menos un medio. Sin embargo, pues como un medio y menos un medio evidentemente son cosas diferentes. Y a la hora de que se saca la raíz se mantiene esta igualdad. Y de aquí es a la hora, y bueno, a la hora de que nosotros pasamos el menos un medio para el otro lado, nos quedaría que 1 es igual a 0. Sin embargo, ya vimos que esto es diferente. Y bueno, ese es el error. Bueno, esta es la segunda demostración de que 0 es igual a 1. Y bueno, esta es a mi parecer la más clásica. De hecho, esta yo ya la conocía. Y bueno, inicia diciendo que A es igual a B. Luego multiplica todo por A, entonces de un lado nos queda A cuadrada y en el otro lado A por B. Después en ambas partes le resta un B cuadrada. Y de este lado lo podemos factorizar de la siguiente forma y en el otro lado se puede factorizar la B. Lo que se hace es decir, pues nosotros como tenemos A menos B en ambas partes, lo podemos simplificar. En teoría es lo que se pensaría. Sin embargo, en este caso, como nosotros habíamos dicho desde un inicio que A es igual a B, A menos B es igual a 0 y lo que nosotros estamos haciendo es dividir entre 0, lo cual no se puede. Y de hecho eso está peor que dividir entre 0, ya que es 0 entre 0. Que eso de plano no existe. Entonces, bueno, y aquí está el error en la segunda. Bueno, esta es la tercera demostración de que 1 es igual a 0. Y bueno, a ver, en este caso, lo que sucede es que nosotros tenemos este desarrollo, que es el que hace en el video, de que menos 1 es igual a menos 1. Después dice menos 1 sobre 1, también sigue siendo a 1 sobre menos 1. A esta parte le saca raíz y aplica una propiedad que es la de poder separar las raíces cuando lo que tengas se esté multiplicando. O sea, viéndolo de una forma un poco más general, si nosotros tenemos x por y raíz, esto va a ser igual a raíz de x por raíz de y. Y lo que sucede es que esta expresión es generalmente cierta. De hecho es siempre cierta si nosotros estamos trabajando sobre los números reales. O sea, si x, y pertenecen al conjunto de los números reales. ¿Qué es lo que pasa? Pues en este caso raíz de menos 1 no es algo que esté definido en los números reales. O sea que está definido en los complejos. En otras palabras, esta propiedad ya no es válida. Y entonces a la hora de que esto ya no sea válida, a la hora ya no podemos aplicar esta propiedad en este paso. Entonces este paso ya no es válido. Y bueno, ese sería el error en esta. Bueno, esta es la cuarta demostración de que 1 es igual a 0. Y bueno, lo que hace
empezando es definir a x como 1 más 1 más 1 x veces. Y el error está aquí, desde el inicio, en la forma en la que nosotros definimos a x, ya que si nosotros recordamos cuál es la gráfica de la función x, es una línea recta, la función identidad, y en este caso, esta forma en la que se define x, nada más estaríamos definiendo los puntos que serían 1, 2, 3, 4. Sin embargo, estos puntos intermedios no se podrían construir de esta forma. O sea, por ejemplo, si yo quisiera decir a x igual a un medio, no lo podríamos construir sumando unos. De esa forma, esta x que tenemos aquí no tiene la propiedad de que se pueda derivar, ya que en realidad esta x solo corresponde a números enteros positivos, ya que esta parte, de hecho la parte negativa, ni siquiera se podría construir de esta forma, a menos de que utilizáramos menos, pero no se está definiendo de esta forma. Así que este es el error, la forma en que se define la x. Esta es la quinta demostración de que 1 es igual a 0. En este caso lo que hace es utilizar la integración por partes para integrar la función 1 sobre x, utilizando 1 sobre x como u, y utiliza db igual a 1. A la hora de que lo integramos nos da x, y a la hora de que derivamos 1 nos da 1 sobre menos x cuadrado. Entonces se sustituye y llegamos a la siguiente expresión. Bueno, lo que yo hice para ver cuál era el error fue irme directamente a cómo se obtenía la fórmula de la integración por partes, que básicamente es decir, o lo que se hace es, se deriva respecto a la función x la multiplicación de una función g de x por f de x. Esto es igual a la derivada de la función g de x por f de x más g de x por la derivada de f de x. Luego lo que hacemos, se pasa de un lado esta parte, la pasamos restando en esta igualdad, y nos quedaría, bueno, para hacer más simple la notación, lo voy a utilizar con la notación de las primas. Esa es la derivada de la multiplicación de las funciones, menos g este es igual a g de x por la derivada de x. Bueno, en este caso lo que se hace es integrar en ambas partes. Como la integral de una derivada es la función que estabas integrando, en este caso sería la multiplicación de estas dos funciones, nos quedaría g de x y f de x menos la integral de f de x por la derivada de g de x, y esto se dice que es igual a la integral de g de x por la derivada de f de x. Y bueno, si nosotros decimos que u es igual a g de x y du es igual a g' de x, de la misma forma que b es igual a f de x y db es igual a la derivada de f de x o f' de x, nosotros sustituyendo en esta expresión, lo que nos quedaría es la famosa fórmula de la integración por partes, que sería solo un día b
una vaca sentada vestida de uniforme, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros habíamos utilizado U como 1 sobre X y B como X. Sin embargo, hay que notar una cosa, y es que si nosotros derivamos la constante 1, nos va a dar 0. Y si nosotros, ¿cómo se dice? Vemos a la constante 1, la podemos expresar también como X sobre X. Como 1, ¿no? Bueno, excepto en el 0, ¿no? Pero en este caso no nos interesa eso. Entonces, si nosotros derivamos esto, nos va a dar igual que la derivada de 1 respecto a X, y esto sigue siendo 0. Pero tiene la particularidad de que X sobre X se puede ver como una multiplicación de funciones, como ya habíamos visto acá arriba. Y se aplica exactamente lo que yo hice acá. O sea, si quiero derivar esto, me va a quedar que es igual a la derivada de X, que va a ser 1 por 1 sobre X, menos la derivada de 1 sobre X, que es menos, no es más, perdón, de 1 sobre X cuadrada por la X. En este caso se van esos cuadrados y me va a quedar 1 sobre X menos 1 sobre X, lo cual corresponde a que la derivada de esto vaya a ser 0, excepto en el 0, como ya habíamos dicho. Lo que sucede es que si nosotros seguimos el desarrollo que hice aquí arriba con lo que tenemos acá, entonces nos quedaría que, bueno, esta sería la derivada de nos quedaría que esto nosotros pasamos esta parte del otro lado, o sea, nos queda más 1 sobre X igual a 1 sobre X. Y integramos. Aquí integramos, aquí integramos y aquí integramos. Bueno, aquí habíamos mencionado de que la integral era la antiderivada y que por eso se iba, pero recordemos que esto o esta derivada vale 0 y la integral de una función, recordemos que es el área debajo de una curva, o de la función en este caso, que es la constante 0. Y el área que hay de la constante 0 siempre va a dar 0. Entonces en este caso nosotros esta parte que tenemos aquí valdría 0. Sin embargo, utiliza esta propiedad de que la derivada es que la integral es la antiderivada para que nos quedemos con el X sobre X. Bueno, para que nos quedemos con la siguiente expresión. Y bueno, esta cosa que tenemos aquí, o esta expresión que tenemos acá, es exactamente lo que habíamos llegado acá. Y bueno, este era el error porque estas cosas se eliminaban y quedábamos que 1 es igual a 0. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, esta integral de aquí era 0. Sin embargo, este truco, por decirlo de alguna forma, o la forma en la que yo lo vi, nada más es como que yéndose de regreso, o sea, partiendo del desarrollo que se hace para sacar la fórmula de la integración por partes.
partiendo de ese desarrollo para llegar a la misma expresión, y a la hora de que se llegue a la misma expresión podemos ver claramente de que la integral de esta cosa, o de que este x sobre x que nos anda sobrando en realidad es cero, por la forma en la que se construyó. Y bueno, esa sería todo. Bueno, esta es la última demostración, la sexta, y también es la que más me costó hacer y la que más me está costando grabar. Y bueno, veamos. Para empezar, creo que es importante saber cómo está definida la función exponencial compleja. Que bueno, para los que no sepan, z es un número que pertenece a los números complejos, y estos se definen como un número real más otro número real multiplicado por la unidad imaginaria, x y y, que pertenecen a los reales. Entonces, si z es igual a esto, entonces x, e a la z, perdón, es igual a e a la x más y. Por la propiedad de los exponenciales, este se puede separar cuando se están sumando estos exponenciales, y queda de esta forma. Si recordamos o si conocemos, hay una igualdad que es esta, la identidad de Euler, en donde e a la y es igual a coseno de y más y seno de y. Esta también se suele utilizar teta en lugar de y, pero pues para fines prácticos es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta varias propiedades de esta cosa. Y bueno, la primera es que la función seno y coseno son funciones periódicas, ¿no? O sea que se repiten, o que de hecho cada 2pi se repite la función. Eso por una parte. Por otra parte, si nosotros tenemos un círculo unitario, entonces, y queremos saber cuál es la posición en x y y de un punto, entonces podemos hacer un triángulo rectángulo, ¿no? Ese es, por ejemplo, el triángulo rectángulo, donde es el cateto opuesto y ese es el cateto adyacente. Y bueno, obviamente hay un ángulo θ. Como quedamos que es un triángulo unitario, pues la hipotenusa vale 1. Aunque esto también se podría considerar como el radio del círculo. Luego, nosotros sabemos que coseno del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Como quedamos que la hipotenusa es 1, entonces el coseno de θ va a ser igual a la base, que sería el cateto opuesto de este triángulo. Y de la misma forma, si nosotros queremos saber la altura, pues sería el cateto adyacente. Y sería seno seno igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Como quedamos que el radio es igual a la hipotenusa, pues podemos despejarlo y nos queda la hipotenusa, o el radio en este caso, igual, el radio por el seno de θ igual al cateto adyacente o al cateto opuesto, que en otras palabras sería una forma de decir un punto dentro de ese círculo unitario, en donde tendríamos que dar un ángulo θ y el radio para poder saber cuál es el punto en cualquier parte del plano. Necesitamos un ángulo y el radio. Y bueno, esa sería una forma de ponerlo, que sería R, que es el radio, por coseno de θ y seno de θ. Bueno, ahora, por otra parte, tenemos que ver cómo está esta e a la x y este coseno de y seno de y, que si se dan cuenta es muy muy similar a lo que tenemos aquí, y de hecho el e a la x nos estaría dando el radio. Y bueno, si vemos la función de seno de x, de e a la x, podrán observar que la función, en lo que va siendo de los números que van desde menos infinito hasta el 0, tiene sus imágenes en el intervalo de 1 a 0, sin que toque nunca el 1. O sea, el 1 no pertenece el 0 no pertenece a su imagen. Entonces, esto lo que quiere decir es que, como quedamos que era de menos infinito a 0, entonces lo que viene siendo un rectángulo
un rectángulo que va desde menos infinito a cero, si nosotros agarramos, por ejemplo, una línea que va así, y la aplicamos a la exponencial compleja, o los números de la exponencial compleja, lo que va a hacer es que nos va a mandar estos valores de este lado del plano complejo a este círculo de aquí, al círculo unitario. Y cuando nosotros tomemos valores que van del lado positivo del plano complejo, entonces nos va a mandar a valores fuera del círculo unitario. Entonces esto sería igual a e elevado a la z. Sin embargo, nosotros, bueno, estamos usando el logaritmo complejo, y la forma en la que se define el logaritmo complejo es como la función inversa de la exponencial compleja. Y si recordarán, habíamos dicho que la exponencial compleja era una función periódica por tener seno y coseno. Y como ya habíamos dicho en el primer ejercicio, hay un problema a la hora de que nosotros tenemos esta clase de valores en donde se están repitiendo constantemente. Así que lo que se hace es ponerle o delimitar el dominio de la función inversa para que no haya ningún conflicto. En este caso, la función inversa, se establece el dominio como de 0 a 2pi. El 0 va a pertenecer al dominio y el 2pi no. O sea que si la función la evaluamos en 0, no la podemos evaluar en 2pi. Eso es lo que significa que el 0 pertenezca al dominio, o se dice que está cerrado de este lado y está abierto del lado del 2pi. Y esto nos va a mandar al plano complejo menos, o sea, quitando el punto 0. Este sería el dominio, la forma en la que funciona el logaritmo complejo. Ahora, como quedamos, quedamos que el radio era el e a la x, y estos dos, y esta parte nos va a decir el ángulo. Entonces, si nosotros tenemos aquí un valor acá, vamos a tener el ángulo θ, y esta flechita nos lo va a dar e a la x, o bueno, la longitud de esa flechita. Así es como funciona el, el logaritmo y la exponencial compleja, son funciones inversas. Entonces, aparte de eso, pues tenemos aquí, o gráficamente podemos ver que de este lado, como quedamos que el 0 pertenece al parte de dominio, esta parte sí, o bueno, los puntos de esta línea sí estarían definidos para esta función del logaritmo complejo. Sin embargo, estos puntos, bueno, esta línea que está como que punteada, ya no son puntos que se puedan definir dentro de esta función. Y bueno, poniéndolo en términos un poco más generales, lo que podríamos hacer es decir que la función del logaritmo complejo sería la función inversa de la exponencial con el dominio en z0, que sería un número z cualquiera, y en z0 más 2pi abierto. Y bueno, esto nos lo mandaría al plano complejo menos el punto 0, ¿no? Ahora, ya una vez puesto esto, hay que ver cómo está, o qué fue lo que se hizo, o dónde es el error. Entonces, empezamos con esto, ¿no? Entonces, el menos i al cuadrado es igual al logaritmo de menos 1. Y como nosotros definimos la exponencial compleja, nos podríamos decir que e a la y pi es igual a coseno de pi más y seno de pi. Si recordamos cómo era el círculo unitario, quedamos que las x era el coseno. ¿Qué pasa en coseno de pi? Bueno, aquí es pi. Entonces, y aquí vale 1. O sea, el ángulo es pi. Y aquí va a valer menos 1.
aquí vale menos 1 cuando el ángulo es menos pi en el círculo unitario. Y en el eje de las y pues va a valer 0. Entonces esto vale 0 y esto queremos que vale menos 1. Entonces e a la i pi es igual a menos 1. Está perfectamente bien. Entonces, como quedamos que el logaritmo es la función inversa, y como ya habíamos quedado en el otro, en la primera demostración, cuando le aplicas la función inversa a la función, te va a dar sobre lo que se lo estás aplicando. En este caso esto es igual a i pi. Por otra parte, nosotros teníamos que el logaritmo natural de i, bueno, de menos i al cuadrado, sí, de menos i al cuadrado, utilizamos una propiedad de los logaritmos que era sacar los exponentes de esta forma. Y si nosotros vemos, para que nos dé menos pi, lo que nosotros tenemos que tener es que e a la menos i pi medios. Que, a ver, si lo vemos, esto como coseno de menos pi medios más i seno de menos pi medios. Entonces, si nosotros vemos cómo era otra vez el círculo unitario, podemos observar que, bueno, aquí sería pi medios y aquí es menos pi medios. Entonces, el valor, bueno, el ángulo sería así. Y, a ver, un momento. Estamos hablando aquí del ángulo. Y bueno, menos pi medios sería más o menos, sería equivalente a que nos diéramos hasta acá. Por eso lo puse así. Y aquí tenemos el valor menos 1 en y, ¿no? Y quedamos, como estamos en el plano complejo, esto es menos i. Ahora, tenemos que seno de menos pi medios va a ser igual a menos 1. Y bueno, pues aquí el valor de las y, digo, de las x va a ser 0. Entonces este se hace 0 y nos va a quedar e a la menos i pi medios igual a menos i. Entonces podemos sustituir en el logaritmo y decir que si nosotros tenemos menos i, poner e a la menos i pi medios y aquí tenemos el 2. Ahora, como era la inversa, nosotros teníamos esta propiedad que ya habíamos comentado, entonces nos quedaría 2 por menos i pi medios. Y bueno, si nos quitamos el 2, quedaría menos i pi. Y bueno, así se concluiría que tenemos esta igualdad. Ahora, el error está en que si recuerdan, donde dije que el dominio de la función logaritmo solo va a funcionar tomando el extremo o tomando el punto como cerrado
del extremo y el otro punto como abierto donde hay una distancia de 2pi, que falta un más. Y si vemos la distancia que hay entre pi y menos pi, aquí estaría el 0, aquí es 2pi, o sea, esto es de distancia 2pi. Y estaríamos evaluando entonces en estos dos puntos la función logaritmo. Sin embargo, como ya habíamos dicho, no está definida en uno de esos extremos. Por lo tanto, esto no es válido. Y ahí está el error.